Usted sabe, Fernández, cuando uno habla de política y no relaciona o hilvana o concatena o Sí, los recuerda la acontecimientos. historia de los acontecimientos, no va entendiendo ni el presente ni el En el futuro. futuro. Porque usted hablaba de las bananeras. Las bananeras en nuestra región, desde Panamá, Colombia, Desde Ecuador, Guatemala hasta Brasil eran Sí, sí. quien manejaba la política exterior de Estados Unidos. La mamita el United. jefe de la UNEP definía la política exterior de estos países. Por eso nos llamaban los países bananeros. Sí, las guerras bananeras, que fue cuando los Estados Unidos le dio por Sí. comerse la aduana de Haití, de República Dominicana, de Nicaragua, pues le llamaron así. Sí. Guerras bananeras por algo. Y entonces eso fue después reemplazado por todo este proceso de globalización o de neoliberalismo, que lo que hizo fue poner un suprapoder sobre las democracias del mundo La transnacional. y generó un debilitamiento del Estado para abordar las necesidades de los pueblos. Entonces se produjo desde por allá de la década de los 70, 80, una especie de distanciamiento entre el Estado y sus gobernados, porque las políticas pasaron a ser parte de las privatizaciones. De la transnacional. Y aquel acuerdo o consenso de Washington, lo que obligó particularmente a América Latina fue a borrar el papel del Estado, a intentarlo, por lo Bueno, menos. más que nosotros, del Washington, los acuerdos de Santa Fe, que ahí es el germen de donde nace todo el desastre que vino después. Y eso ha traído como consecuencia que incluso posterior a eso, ese consenso de Washington o ese acuerdo de Santa Fe fuera reemplazado ahora por nada. Y eso ha producido este vacío general que ha afectado a los Estados Unidos, de América Latina. a Francia, para darle a Inglaterra. Alemania se ha mantenido estable, a Francia. A nuestro continente lo ha barrido en un proceso, al continente asiático, que produjo, por ejemplo, entre otras cosas, la transformación de Vietnam, de Camboya, de Laos, en estados nuevos, la gran transformación de la República Popular China, que pasó de ser una revolución campesina pobre a toda una serie de transformaciones Una superpotencia. de una economía capitalista de Estado, con todas las deficiencias y cosas positivas que tiene un sistema de esa naturaleza y con limitaciones en términos de la libertad. Entonces, todo este nuevo mundo ahora está como una nueva erupción. ¿Usted se acuerda de la erupción del Vesubio? El Vesubio. El Vesubio, bueno, produjo tal nivel. Lo que está pasando ahora es que estamos volviendo a reencontrarnos con el nuevo papel del Estado, pero con estructuras obsoletas. Eso pasa aquí, en Panamá, y pasa en el resto del mundo. Lo que usted está viendo es el parto de una nueva época, en donde tendremos que buscar algunas soluciones al menor costo social posible. Entonces lo que se impone es la sensatez, es la búsqueda de la verdad. Pero encontramos la contraparte, que es que las redes sociales caminan a la velocidad más que resiste la carrocería social, Sí. pero cargada de mentiras. Entonces encontramos pueblos desorientados, pero juegan un papel importante cuando se trata de dinamizar la política, que dentro de estos cambios maduros han empujado la velocidad de cambio que algunas veces sobrepasa la capacidad de la carrocería social y el país se destrampa. Así usted ha visto casos, no así, en muchos lugares del mundo. Entonces estamos frente a una nueva situación, nueva geopolítica, en nuestro caso en particular en Panamá, con un Estado que por su propia ubicación geográfica está llamado a ser parte de esa geopolítica global. Entenderla es fundamental. Quiero darle algunas cosas que está ocurriendo en lo concreto en nuestro país. En COVID, observe, estimados televidentes, que el COVID ha sido determinante en la conducta política de naciones tan importantes como los Estados Unidos. El proceso electoral en los Estados Unidos estuvo determinado por el mal manejo de la COVID que hizo el presidente Trump. Porque la economía no estaba tan mal. Lo que estaba mal era COVID y el peso que eso tuvo en la opinión pública. Lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro es el pésimo manejo
que él le ha dado esto y la burla que hizo de esto y la fiebrecilla o las mariconadas que él le llamó al pueblo, en donde han muerto más de 500.000 de personas. Entonces, en nuestro país, nosotros enfrentamos esta pandemia y hoy la tercera ola nos agarró desde el principio de abril, mayo, con unos indicadores muy bajos en términos del desarrollo del virus. Lo teníamos contra la pared. Recuerda que estábamos en materia de positivismo por debajo de 5. En materia de casos activos estábamos en 3.800. En materia de muertos estábamos en 0, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, habíamos hecho un gran esfuerzo como nación y ese esfuerzo que hicimos se refleja en esta tercera ola, rodeado de nosotros, de 2 países que están disparados. Y nosotros nos vemos amenazados. Fíjense las cifras que les doy. Ayer tuvimos un porcentaje de positivos de 8,6, comparado con 9,1 del día anterior. Y fíjense que tuvimos 857 casos positivos contra 9.916. Más muestras, baja la positividad. Es decir, la relación no tiene que ver con el número de muestras, la relación tiene que ver porcentual, por eso usamos la porcentual, porque tiene que ver con la presencia o no del virus, punto. Si no hay virus, no importa que yo haga 10.000, 60.000, va a ser bajo. Si hay virus, no importa que haga 5.000, 7.000, 8.000, 10.000, va a ser alta. Y lo que nos están indicando últimamente que nosotros nos estamos alejando del 5 y moviéndonos hacia el 8, al 9, y cuando nos montemos... Bueno, nos tuvimos el lunes en 10.1. 10.1, sí. Y hoy estamos 8.6. El martes estuvo en 10.1. 10.1, perdón. Entonces, si usted ve el promedio, entonces nos estamos moviendo entre un espacio entre el 8,5 y el 10. Y cuando pasemos esto al doble dígito, estamos en un problema. Estamos en la tercera ola que nos agarró bajo. En materia de casos activos estamos en 13.281. Comparado con lo que teníamos en mayo, 10.000 nuevos casos. estamos casi por encima de 10.000 casos. 400 veces más. Entonces, 400%. Estos son los indicadores que usted debe manejar. Bueno, Costa Rica hoy amaneció con 71.000. No baja de 70.000. 670 casos. ¿Y Colombia? Y Colombia con 134.372. Ayer Colombia tuvo 17.532 nuevos casos con 504 fallecidos. Costa Rica tuvo 1.569 nuevos casos con 17 Los muertos fallecidos. comienzan a bajar en la medida que cuando el movimiento popular decidió de parar las movilizaciones, Claro. inmediatamente bajó. Y ellos se dieron cuenta que o lo hacían o iban a morir. Hoy van a morir. Pero sigue siendo altísimo comparado con nosotros. 10 veces. Entonces nosotros tenemos que mirar ahora que nuestros, y vamos a esperar las cifras que nos dé el MINSA hoy, vamos a mirarlas, pero no tiene que mirarlas para usted saber varias cosas. Primero, que nuestros indicadores epidemiológicos centrales nos están moviendo al alza. Estamos en la tercera ola con el efecto más bajo porque la tercera ola llegó cuando nosotros estábamos en buena situación y estamos empeorando. Eso es una realidad. No a las magnitudes que otros hubieran esperado, porque nosotros tenemos una campaña de vacunación que ha tenido sus efectos positivos en el control del virus y porque además nosotros tenemos un gran rastreo. Nosotros hemos hecho más de 2.700.000 pruebas y tenemos una idea clara de cómo se comporta el país y podemos segmentarlo por corregimiento, por distrito, por provincias y sabemos dónde están los nuevos focos del virus. Y están llegando a Panamá 121.600 vacunas Pfizer y continuamos el proceso y dentro de las próximas semanas estarán llegando cerca de 500.000 vacunas. Entonces estamos en un proceso de vacunación en la que necesitamos la cooperación de todos para poner su hombro. La vacuna es un elemento importante en la lucha contra este virus. Es el mecanismo para llevarlo al callejón sin salida y volver nosotros a tener la positividad por debajo de 5, bajar los casos activos como consecuencia de eso y bajar la presión en los hospitales y las unidades de cuidados intensivos. Esa es una cosa importantísima. ¿Por qué? Porque dentro de las preocupaciones del panameño hoy,
el problema de la vacuna ha bajado a un nivel. Es una cosa que deben entender los amigos del MINSA que están en el proceso de divulgación. Hoy la preocupación fundamental del panameño es el empleo. Llámelo usted economía, llámelo dinero, es el empleo. Entonces tenemos que cuidar el empleo, desarrollar una estrategia que nos permita generar empleo, y no se puede generar empleo si no vamos a la pequeña, mediana, micro, pequeña y mediana empresa, que es la que genera la mayor cantidad de empleo. Ello incluye el sector agropecuario, porque allí se genera empleo más barato. Pero ese es el sector que tenemos que prestarle atención. Para poder que esto se mueva, nosotros, nuestra política macroeconómica, nuestros indicadores generales, tienen que ir en el sentido correcto. Fíjese, ¿por qué el presidente Duque allá en Colombia insiste en pasar la reforma tributaria el 20 de julio? Porque se recombina el Congreso a esa fecha. Pero es que si él no hace eso, entonces tendrá un problema internacional de la debilidad de la finanza, porque esa reforma la debió hacer hace tiempo. Pero buscó el peor momento y ahora él dice que la ha consultado. ¿Pero con quién la consultó? Con la élite. Bueno, atención porque el presidente Bolsonaro acaba de ser hospitalizado tras sentir dolores abdominales, y esto es un hospital militar, se le confina. Bien. Ojalá se recupere. Sí. Nunca hay gente que se alegra por el mal de otro. No, usted nunca se alegre por el mal, no importa que sea su adversario. Nosotros, hay gente que se alegra por cosas. En estos días murió el suplente del diputado del 6-2, de Parita, sí. Y comenzaron a atacarlo. Un hombre que se distinguió en Azuero, en Herrera particularmente, sí. En ese circuito, por ser un dirigente civil importante en muchas áreas, de folclore, el deporte, etc. Entonces, si usted mira esto, en nuestro país, nuestro centro debe estar en el empleo. Por eso nosotros debemos cuidar la imagen de Panamá internacional, porque en el continente, observen nada más cómo en la pandemia que está en Costa Rica y está en Colombia, nuestra situación comparado con ellos es extremadamente buena. Pero comparado con lo que teníamos nosotros ayer, hace más de un par de meses, no está bien. Junio fue un mes desastroso, ¿no? Sí, entonces, ¿qué lo quiere plantear eso? Si usted mira el potencial de Panamá con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, es de tremenda importancia y de oportunidades. Pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que actuar con sensatez, entender la dinámica política global y la dinámica política interna, y tener las fuentes de financiamiento para enfrentar nuestras necesidades financieras, tanto para resolver el problema de la caja del Seguro Social, que lo tenemos que resolver, como para generar empleo que ponga dinero en manos del consumidor para aumentar la demanda que nos permita a nosotros la reapertura de restaurantes, de toda la estructura de hoteles, de la compra de ropa, de comida, que hoy se ve limitada. Y fíjese lo que aparece hoy en primera plana del Metro Libre. Bancos cautelosos con los préstamos. Claro, porque mientras exista los niveles de la incertidumbre, ¿cómo actúa la banca, Fernando? Sí, lo mismo. Con cautela. Con cautela. Y particularmente con cautela en las tarjetas de crédito, porque esas no están amparadas en ninguna hipoteca que usted pueda tener o un bien que yo pueda decir, recupero si esto... Este es un riesgo que toma el banco. Y entre más complicada está la situación económica de un país, menos libertad tienen los bancos para poder jugar con un dinero que no es de ellos. Si entendemos esas cosas simples, entenderemos la necesidad, no de destruir el sistema panameño, sino de presentar nuestras críticas, duras como sean, pero en el marco de la verdad. Así es. Ese es mi punto.